Buenos días a todos. Que el bien y la misericordia los sigan, los alcancen todos los días de su vida. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y vamos a estar siempre gozosos, ¿verdad? Siempre nos alegramos de verlos a cada uno. Así que bienvenidos todos. Así que saludos a los que están conectados aquí en Zoom, y los que están conectados también en Facebook Live y los que van a ver el video luego en el canal de YouTube. Así que bienvenidos a este rato juntos de compañerismo y de comunión unos con otros. Así que siempre es lindo verlos a todos. Bienvenido Jorge, bienvenido Pastora Ley, bienvenido Alan también allá en Panamá, allá en Colombia. Aquí en Heredia ahora, Gerardo, qué bendición tenerte aquí en Heredia tan cerca. Sí, ¿verdad? Sí, señor, qué bendición, sí. Así que bienvenidos todos de nuevo, de verdad. Sí, señor. Sí, así que damos gracias al Señor por esta oportunidad tan maravillosa de poder juntarnos siempre y seguir creciendo en este conocimiento maravilloso, el conocimiento de Dios, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos crecer hasta la estatura de Cristo, que es como Él lo planeó así, lo deseó así. Ese fue el plan que Él tenía desde el principio, que pudiéramos nosotros todos, maravilloso. Así que en este tiempo, pero mire, y crecer en este, que seguimos creciendo, el conocimiento del Señor. La semana pasada, como las otras semanas, seguimos con el mismo tema, el conocimiento de Dios, al Dios no conocido. El otro día me preguntaron, me dijeron, Douglas, pero cuando todo el mundo sabe de Dios, todo el mundo, cuando le preguntan si cree en Dios, todo el mundo dice que sí, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hablas de conocer a Dios si todo el mundo entiende y sabe quién es Dios y eso, ¿verdad? Y lo único que puedo decir acerca de esto es que sí, claro, todos, eso es lo que leímos con Jorge la semana, la semana pasada, ¿sí? Llegará el momento en que nadie va a decir a su prójimo, conozca a Dios, porque ya todos lo van a conocer, ¿sí? Y lo único es de que cuando nosotros hablamos de ese conocimiento de Dios, justamente es ese crecer en ese conocimiento, no solamente decir, bueno, sí, yo creo en Dios, sino también en el sentido de que yo sí conozco a Dios, ¿sí? Conozco verdaderamente a Dios, ¿verdad? Es como esta cuestión de una relación, ¿sí? Con una persona. Sí lo he visto, al principio pues lo veo, sé que existe esa persona, conozco su nombre, sé dónde vive, pero hay algo más, todavía existen más cosas de esa persona. Así que nosotros normalmente vamos creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Conocimiento de estas personas también. Um, no sé si les ha pasado que de repente se conocen con alguien, pasan años de estar con esa persona, pero usted llega y dice luego, es que nunca conocí a esta persona, ¿sí? Nunca lo conocí, o sea, siempre, lo vi, tuve información acerca de él, ¿sí? Ya sé qué color son sus ojos, qué tamaño de color de piel, qué tamaño tiene, de dónde viene, de qué país o lo que sea. Pero conocer a una persona íntimamente, conocer a esa persona con detalles, lleva tiempo, ¿sí? Y lleva algo que yo siempre considero muy importante, ¿sí? Y es esa humildad de poder abrirnos a las personas, porque la cuestión de conocernos no solamente va de conocer a alguien, va de un lado. O sea, yo quiero como yo quiero saber todo sobre esa persona, pero no quiero que esa persona sepa nada de mí. Así no es como funciona, ¿sí? O sea, Dios conoce todo de nosotros, pero también el deseo de Dios es que nosotros también le conozcamos a Él. Así que Dios se ha abierto también a conocernos. Y a veces nosotros pensamos, bueno, Dios no está metido en estas cosas, Dios no conoce estas cosas de mi vida. Pues sí,
Sí, Dios conoce todo. Sí, Él conoce todo aspecto de nuestra vida y a Él le interesa estar en todo aspecto de nuestra vida. O sea, decimos, bueno, Dios no está metido, entonces, ¿qué está preocupándose Dios del trabajo o de la familia o de cosas? Sí, sí, pues sí, Dios está interesado en todo, en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida, Dios está interesado. Así como Dios también está interesado en que nosotros lo conozcamos a Él en todas las áreas de Dios, en todo, en todo, en todo. Todo, cómo es Él, su carácter, sus pensamientos, todo. Él quiere que nosotros tengamos una claridad de eso. Y como decía Jorge la semana pasada, el más interesado en eso es Dios. ¿Sí? A veces ni siquiera somos nosotros, es el mayor el interesado en que nosotros entremos en este conocimiento y que crezcamos en ese conocimiento es Dios mismo. Él es el mayor interesado en eso. Él no le interesa estar solo, él no le interesa tener estar separado de nosotros. Y a veces eso es justamente lo que pasa con muchos creyentes. ¿Sí? Eso es lo que pasa normalmente con gente en nuestras, ¿verdad? En nuestras congregaciones y todo, que la gente está ahí, llegan, cantan, les leen la Biblia, hacen sus oraciones y todo, pero salen de nuevo y no han logrado crecer en ese conocimiento, no han logrado crecer en esa relación, ¿sí? Más profunda con Dios, porque la relación con Dios sencillamente se limita, como decía Jorge la semana pasada, en una cuestión religiosa nada más, ¿sí? Yo voy a la misa, yo voy al culto, porque eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que me dijeron que tengo que hacer, así que eso es lo que hago, ¿sí? No sé hacer otra cosa, eso es lo que creo que es lo que Dios está esperando de mí. Pero si supiéramos lo que Dios realmente espera de nosotros y lo que realmente Dios desea de nosotros, y es que nosotros le conozcamos en todas las áreas, que sea una relación de amigos, ¿sí? Como decía Jesús a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, ahora porque ustedes son amigos míos, ¿sí? Y los empleados, los siervos no saben lo que hace su Señor, pero ahora yo les voy a dar a conocer quién soy realmente, ¿sí? Porque ustedes me van a conocer a mí y yo voy a conocerlos a ustedes cada día más. Imagínense que Jesús conocía hasta el corazón de ellos, conocía el pensamiento, todo lo que había en sus corazones, ¿sí? Y aún así, Él escogió a cada uno de ellos. Eso es lo que me gusta de esta cuestión, porque a veces nosotros, cuando vamos creciendo en este conocimiento, va cambiando muchos paradigmas que nosotros tenemos, muchas ideas religiosas, muchas tradiciones acerca de Dios, ¿sí? Que nosotros a veces vamos arrastrando, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, es que Dios está con los buenos y con los malos no, ¿sí? Lo que para nosotros consideramos que es malo, entonces Dios no está con ellos, pero con nosotros sí, ¿verdad? Como hablando con unos hermanos la semana pasada, algunos de repente tienen un pensamiento como que Dios está solamente en cultos o en misas. Ahí está Dios. Pero cuando la gente sale de la misa y sale para un paseo o va a un restaurante y todo, ya Dios no está por ahí porque Dios no pierde el tiempo con uno ahí. No, 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 no. Dios está en todo lugar. Donde usted está, ahí está Dios. ¿Sí? En cualquier lugar donde usted esté, ahí está Dios. Siempre. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que le ha placido a Dios, tener su casa en nosotros. Él hizo de nosotros su casa, ahí donde va, ahí donde vive Dios. Dios no vive en ningún otro lado. Y a veces tenemos ese pensamiento como que Dios solo ha elegido a un grupo o a un lugar. Decimos, bueno, es que ahora sí está la presencia de Dios aquí, ahora sí la sentimos. ¿Por qué? Porque estamos en este lugar, ¿sí? En X lugar está Dios, en X lugar no está Dios. No, no, no. Y lo que me gusta de este crecer en el conocimiento es que nos vamos a dar cuenta que Dios no hace excepción de personas. ¿Sabe dónde está Dios? En todo lugar. ¿Sabe dónde está Dios? Está con usted. En todo tiempo, en todo lugar. Dios está ahí. Poderoso. Poderoso, poderosísimo. Y entonces cuando entramos en ese entendimiento de Dios y vamos creciendo en ese conocimiento de Dios, ¿sabe qué pasa? Entramos en una paz tremenda.
entramos en una paz poderosa, en una paz que sobrepasa el entendimiento nuestro. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que atribula a mucha gente? El pensar que Dios los ha dejado, el pensar que Dios está enojado, el pensar que Dios está molesto, el pensar que Dios está señalando con un dedo todas las cosas malas que hacemos o las cosas buenas que hacemos. O que Dios tiene una lista de cosas, bueno, un cuaderno donde de un lado tiene lo bueno que hiciste y lo malo que hiciste, y va sumando ahí. Entonces, al final del día, todo lo bueno que hiciste se suma contra lo que malo que hiciste. Entonces, al final, tuviste un buen día con Dios o un mal día con Dios. No, 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 no. Teniendo un buen día o un mal día, siempre estás bien con Dios. Poderoso. Algunos más dicen, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que tuvimos un mal día Dios, y tenemos un mal día, un buen día? Dios siempre está ahí. Sí, así es. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios bueno, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de gracia. Y Él ha prometido nunca abandonarnos. Vamos a ver, si Él dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, entonces ahí no dice, te voy a abandonar cuando estás en tiempos malos, pero voy a estar contigo cuando estás en cosas buenas. No. Y ya les hemos compartido suficientes testimonios de vida de personas que han estado ahí. ¿Ustedes creen que los discípulos no tuvieron días malos? Sí, tuvieron días malos y bien malos algunos. Y el Señor siempre estaba con ellos. ¿Sí? Eso es poderoso, eso es poderoso, 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 maravilloso el entender eso. Y eso nos llena muchísimo de paz. Decía Jorge la semana pasada eh, que entrar en este crecer del conocimiento de Dios no es tan difícil como parece. Se hace difícil, lo hacemos difíciles por las tradiciones en las que vivimos. ¿Sí? Lo hacemos nosotros difícil, pero Dios lo ha hecho sumamente fácil para nosotros. Sumamente fácil, fácil, fácil para nosotros. Entonces, los discípulos llegaron a hacer la misma pregunta que nosotros nos hacemos a veces. ¿Dónde está Dios? Con que veamos a Dios, se va a resolver bien. Si conozco a Dios, entonces si lo veo, yo voy a poder entonces creer en Él. Bueno, resulta ser que Jesús le dijo a sus discípulos, ya hace mucho rato estoy con ustedes. Hace mucho rato estoy con ustedes y ustedes todavía no me conocen. Cuando le preguntaron acerca de muéstranos al Padre, y le dice, ustedes todavía no me conocen. Poderoso, ¿sí? Ya he estado con ustedes. Welcome, Mr. George. Entonces, entonces Jesús le dice, ya hace rato estoy con ustedes. Entiendan eso, hace rato ya estoy con ustedes. Si me han visto a mí, ya han visto al Padre. Vamos a ver, porque aquí hay algo muy importante. No dice, si me vieron a mí, ya conocen al Padre. No, si me han visto a mí, también han visto al Padre. Y cuando usa la palabra de vista, es vista, ¿sí? Físicamente, ¿sí? No es una cuestión de que ya conocen a Dios por completo, ya conocen a Dios. No, todavía no. Me han visto a mí, entonces han visto también al Padre. ¿Cómo ellos crecen en este conocimiento de Dios? Bueno, caminando con Jesús. Por eso Jesús dice que Él los escogió para que caminaran con Él, para que anduvieran con Él. Muy interesante, ¿sí? Muy interesante porque Él dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Así que solo es una cuestión primero de verse. Pero luego dice que los escoge para que caminen con Él, para que caminen con Él. ¿Sí? Y es muy importante eso, de nuestro caminar con Dios. ¿Sí? Es una cuestión de caminar con Él. Es una cuestión de andar. Y fíjense lo interesante de esto. Cuando Jesús envía a sus discípulos a hacer discípulos, cuando les da el mandamiento de ir a hacer discípulos, ¿sabe qué les dice? El término de ir y hacer discípulos es ese mismo caminar. A veces nosotros queremos hacer discípulos, pero no caminamos con las personas.
Ujú. Solo las tenemos, por ejemplo, las tenemos en una reunión, ¿verdad? Las tenemos ahí un par de horas en una reunión, a veces hasta menos, y después ya no nos vemos durante toda la semana. Así no se puede discipular a nadie. El discipular es andar con las personas, es caminar con las personas, es verlos en diferentes actividades. Por eso a veces me gusta llevar a algunos conmigo a ciertos eventos, a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de conocerlos y la única manera también de que me conozcan. ¿Sí? Y entonces, por eso es que en cierta parte me encanta poder llevar a las personas a andar conmigo. ¿Sí? A muchos he tenido la oportunidad de andar, a otros no he podido, pero he hecho, digamos, cuando vienen grupos misioneros o cuando viajo, me gusta pasar mucho rato con los pastores. A veces tuve una situación con un pastor un día porque me dice, Douglas, es que usted viaja tan largo y no predica. Y entonces, un misionero que lo llevé conmigo a un viaje ministerial, porque de repente la gente piensa que un viaje ministerial es solamente ir y predicar. No, no. Los viajes misioneros que hacemos es para ir y conocer las personas y que nos conozcan también. ¿Sí? Una vez me dijeron, mira Douglas, ¿por qué no venís y predicas aquí? ¿Verdad? Y entonces le digo, saco más provecho si voy con usted a comer. Saco más provecho si voy con usted a algún lugar donde podemos conversar y hablar ¿verdad? Entonces, este misionero me decía, Douglas, pero es que eh, qué pérdida de tiempo, porque ¿por qué querés ir solamente a conocer a esas personas? Pues eso hace que las relaciones sean relaciones largas, ¿sí? Como con algunas personas que tengo una relación larga, por ejemplo, con George, por ejemplo, tengo una relación de más de 20 años, ¿sí? Y con George hablamos, nos hemos peleado a veces, entonces ya nos hemos alegrado a veces, hemos visto milagros juntos, hemos visto situaciones juntos, y entonces ya George no tiene algo que pueda esconder de mí, ya yo lo conozco y él me conoce a mí, ¿sí? Así que I'm just sharing, George, that this relationship with the Lord is walking with the Lord. It's not just hearing about the Lord, it's walking together. So I'm just sharing that how we know each other from more than 20 years now, and that we had fight, we had enjoyed together, we had been seeing miracles together, and teaching together, sharing with people. And so you don't have anything that you can hide from me. And I can't hide anything from you. You know me and I know you. So that's how a relationship goes. Entonces, así es como se va una relación. Solo estaba explicándole a George de esta parte de lo que hablé acerca de él. Y así es con el Señor. Así es esa relación con el Señor. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, es caminando conmigo como van a conocer a mi Padre. Es caminando conmigo en que ustedes van a crecer en esta relación como la que yo tengo con mi Padre. Poderoso, poderoso. Y vean qué maravilloso. El deseo de Jesús, como lo vemos en Juan capítulo 17, el deseo de Dios es que nosotros seamos uno con Él. Seamos uno. Esa era la oración de Jesús. Era una oración poderosa de Jesús. Y vamos a ver más adelante también la oración del apóstol Pablo en esa misma dirección. ¿Sí? El deseo es que nosotros estemos perfectamente unidos al Padre. Y a veces decimos, bueno, ya yo estoy unido, ya yo hice la oración, ya yo soy cristiano, ya yo voy a una iglesia, ya yo sirvo, ya yo soy pastor y todo, pero tiene que ver con algo más. Tiene que haber algo más con eso, ¿sí? Es ese caminar constante. Yo todavía sigo conociendo a Dios y Dios todavía sigue conociendo cosas mías, ¿sí? Todavía sigue viendo cosas que dice, wow, yo no sabía que Dios tenía eso. Bueno, que Dios, ¿verdad? Y wow, de repente me asombra a Dios con algunas cosas. Digo, yo no ve cómo Dios hace las cosas y cómo ha ido creciendo en ese conocimiento. Pero vean lo que es, ya hemos entendido, el Padre le ha dado a Jesús esa imagen, ¿sí?
el Padre le ha dado a Jesús la imagen para que nosotros, el Dios que no podíamos ver, ahora podemos verlo. Vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Colosenses 1, 15 en adelante. Y dice así. Hablando de Jesús, entonces Dios le ha dado la imagen a su Hijo Jesucristo para que nosotros lo podamos ver. Colossians chapter 1, verse 15 to 25. To 23. Entonces, Dios le ha dado una imagen a Jesús, ¿sí? Para que nosotros ahora podamos verlo, al Dios que nadie podía ver, ahora nosotros podemos verlo. Y eso es así es como lo describe el apóstol Pablo a los creyentes. Él dice, Él es, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando vimos el tema de imagen, ¿sí? ¿Se acuerdan del tema de la imagen? Imagen significa una reproducción exacta. Una reproducción exacta. Así que dice entonces que Jesús es una reproducción exacta de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que de todo lo creado, Jesús es el primero sobre todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a ver. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es Jesús. Y Jesús dice, yo soy esa imagen. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Vamos a ver. Entonces, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Vaya, qué poderoso. Todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Poderoso. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y a veces me dicen, pero ¿por qué insistís tanto en esto? Porque es demasiado importante entender que Jesús es la cabeza de la iglesia. No hombre alguno. No son los pastores, no son los apóstoles, no son los profetas, no son los maestros, no son los evangelistas. No es el que dice ser la cabeza. Él es, ya hay una cabeza definida. Poderoso. Poderoso. Así que tenía que dejar eso bien claro. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y eso es importante para nosotros entender eso, ¿sí? Vamos a conocer al que es la cabeza. Él no es la cola. Él no es alguien que está solamente puesto ahí para que le cantemos o que prediquemos acerca de él. No, señores. Él es la cabeza. Él es el principio de todo. Por él subsisten todas las cosas. Él es quien le da vida a todas las cosas. Así que no es simplemente algo que nosotros vamos a quien le cantamos. No es solamente alguien a que nosotros llegamos y leemos acerca de él en la Biblia. No, 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 no. No es alguien de quien escuchamos en un sermón. No. Y no es alguien a quien nosotros le hacemos nuestras oraciones. No, él es la cabeza. Y no solamente una cuestión de oraciones, es una cuestión de comunión. Es una cuestión de comunión. Así que nosotros a veces pensamos que solo hacemos oraciones y entonces que esa es una relación con Dios. No, una oración no es una relación con nadie. Usted le puede pedir algo a alguien sin tener una relación con esa persona. A veces nos ha pasado en el ministerio que de repente tenemos unos pastores que
nos escriben, no nos conocen personalmente, no saben ni quiénes somos nosotros, ni siquiera quieren entablar una relación con nosotros, pero lo primero que hacen cuando saben acerca de mí o del ministerio es pedirnos algo. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasa muchísimo, que de repente lo único que quieren es algo que yo tengo, ¿sí? Pero no me quieren a mí, ¿sí? Están interesados en algo que yo tengo, pero no están interesados en mí. Y a veces así nos comportamos con Dios. Solo nos interesa lo que Dios nos puede dar y no nos interesa a Dios en sí. Sí, señores. Ajá. Y a veces, más bien, a veces nosotros le ayudamos a la gente a creer de esa manera. Porque entonces tienes un problema, pídale a Dios. Tienes una cuestión, pídale a Dios. Entonces, a Dios lo hemos, como dije yo al principio, que a Dios lo hemos limitado o relegado a solo ser el pulpero, a ser el prestamista, a ser el quién sabe qué, ¿sí? El resuelve problemas, ¿sí? Sí, el apagafuegos, como decía alguien por ahí. Sí, no, 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 no. Él es mucho más, mucho, mucho más que él. Es la cabeza de la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Para que en todo él tenga el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre, ¿sí? Del que él está demostrando esa imagen, que en él habitase toda plenitud, ¿sí? Entonces, al Padre le agradó que en Jesús estuviera toda esa plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos como los que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Poderoso, vamos a ver. Ese es el conocimiento de Dios. Vamos a dar pasos en este conocimiento. ¿Sí? Jesús, vuelvo a decir, no es solamente un objeto de culto. Ajá. Y a veces tenemos esa tendencia de que Jesús solamente es el objeto de culto. No, Él es por quien subsisten todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de todo. Él es el primero por sobre todo. Y el Padre le ha agradado que Él tenga el primer lugar en todo. Maravilloso, maravilloso. La pregunta, ¿tiene Él el primer lugar en la vida suya? ¿Tiene él el primer lugar en sus pensamientos? ¿Tiene él el primer lugar en las reuniones que hacemos? ¿Tiene él verdaderamente el primer lugar en todo en lo que hablamos? ¿Sí? Si fuera así, ¿saben? Esto sería algo maravilloso, porque dejaríamos de hablar mucho de nosotros mismos. Dejaríamos de hablar de nosotros mismos. Dejaríamos de estar poniéndonos a nosotros como en primer lugar. Y a veces alguien decía por ahí que a veces ese corazón egocéntrico, todo gira alrededor de mí, ¿sí? A veces hablamos, es que Señor, quiero que me ayudes a construir este edificio, quiero que me ayudes a tener un carro, quiero que me ayudes a tener una gran congregación. Pero es solamente el pensamiento hacia mí. Yo quiero tener, yo quiero tener, yo quiero que vean, yo quiero que las cosas se vean. Saludos a mis hermanos allá en Cartago, Pastor Gino allá en Rema, y a todos los demás que se han ido uniendo también. Entonces, ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros tengamos ese conocimiento y lo que estamos dando ahora son esos pequeños pasos de conocer a Dios realmente. La intención de Dios es hacer la paz. Y de repente estamos pensando como que Dios está enojado, Dios está haciendo la guerra contra nosotros. Dios no está enojado con nadie. Él vino a hacer paz, a hacer la paz. Ese es el deseo de Él, hacer la paz. Que nosotros tengamos paz. Ese es el deseo de Él. Que ahora nosotros tengamos paz, paz para con Dios. A veces estamos yendo por la vida, caminando por la vida y estamos como en una vida como una constante lucha con Dios.
En una constante pelea con Dios. Y pensando que Dios está enojado con nosotros. Y hacemos todas las cosas posibles para entonces hay que satisfacer a este Dios que está enojado. Dios no está enojado con la humanidad. Ahora, y yo sé que algunos van a preguntar de repente, tal vez no ustedes, porque ya hemos recorrido un poco este camino, pero para algunos pastores y algunas personas, Dios está enojado. Entonces, pasa algo, hay un terremoto, Dios está enojado. Viene una inundación, Dios está enojado. El clima está cambiando, entonces es porque Dios está enojado. Se le dañó la cosecha a alguien, es que Dios está enojado. Entonces siempre Dios está enojado. Un huracán, Dios está enojado. Y yo les dije, les he dicho muchas veces de testimonios que hemos escuchado, es que eso le pasó a ese pueblo porque Dios está enojado con ese pueblo, que le cayó, qué sé yo, una inundación y Dios mató a todo el mundo porque estábamos en el huracán también, mató a Dios un montón de gente. Y Dios no está enojado con nadie. Dios está en la búsqueda de la reconciliación. En la búsqueda de la reconciliación, lo que acabamos de leer en Colosenses, y por medio de él, hablando de Jesús, que es la imagen del Dios invisible, era reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Poderoso, poderoso. Dios está en paz con nosotros y Dios desea que nosotros vivamos en esa paz con Él. No que estemos peleados con Él, sino que estemos en paz para con Dios. En paz para con él. Volvemos entonces a Colosenses capítulo 1, versículo 19 ahora. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. En él habita toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud. Todo lo de Dios está en Jesús. Todo lo de Dios está en Jesús. Y si tú estás conectado con Jesús, todo lo que está de Jesús ahora está en ti. Poderoso, 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 poderoso. Todo lo que está en Dios está en Jesús. Y todo lo que está en Jesús ahora está en usted. Poderoso. Toda la plenitud. No un poquito. Toda la plenitud. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros, versículo 21, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Colossians chapter 1, verse 21. Y vosotros que en otro tiempo erais enemigos y extraños en vuestra mente. Así que la enemistad, ¿dónde viene? De nuestra mente. No viene de la verdad, no viene de Dios. La enemistad viene de nuestra mente. De nuestra mente, sí señor, de nuestra mente. Así que en nuestra mente es donde están todas esas tradiciones, donde están todos esos paradigmas que nosotros tenemos, donde las cosas que nos han hablado acerca de Dios están todavía ahí. Y a veces hemos crecido en ese conocimiento errado de Dios. Muchas veces hemos crecido en ese conocimiento errado de Dios. Me hablaron de una persona que hace tiempo está tratando de mejorar su vida. Pero trata de mejorar su vida, su vida basado en un conocimiento erróneo de Dios. En un conocimiento equivocado de Dios.
Entonces, para él, todas las cosas malas que le pasan es que Dios así lo quiso hacer. Todas las cosas malas que pasan es que Dios lo está poniendo a prueba. Incluso cosas buenas que les pasan, entonces están, ¿por qué me estará haciendo Dios esto? ¿Por qué me estará haciendo este bien? ¿Sí? Entendemos, bueno, sí, yo entiendo que Dios está haciendo esto malo, digamos, conmigo, esta enfermedad o esa situación, este accidente y todo, porque Dios me quiere enseñar algo. Pero cuando venimos a las cosas buenas, ¿sí? De repente ganamos dinero, estamos muy bien, entonces ya la persona comienza como a pensar, ¿para qué me estará dando Dios tanto bien? ¿Me estará tentando Dios como para ver si me parto de él o no? ¿O me va a venir algo malo? No, 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 no. Ese es un pensamiento erróneo de Dios. Y la gente tiene esos pensamientos acerca de Dios, ¿sí? Entonces, es en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de ir renovando la manera en la que pensamos. Renovando la manera en la que pensamos, ¿sí? Renueva tu manera de pensar acerca de Dios. Y eso es lo que estamos en esta búsqueda. Alguien me dijo, Douglas, pero no puedes decirle eso a las personas. No puedes hablarle así a las personas, tal vez a pastores, pero a las personas no se les puede decir eso, porque entonces ya no van a buscar a Dios, o ya no van a ir a las reuniones, o ya no van a hacer cosas. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes cuando ustedes hablan así a las personas, de repente alguna gente ya no va a querer ir a la reunión, alguna gente ya no va a querer dar sus ofrendas y cosas de esas, entonces la gente se queda como, mejor no le digo, mejor lo mantengo ahí. No, no, no. La gente necesita conocer a Dios, necesitan entender que Dios está en paz con ellos, ¿sí? Cambiar esa idea de que Dios está enojado y llenarnos del pensamiento de que Dios está en paz con nosotros. Versículo 22. Ahora dice, haciendo cosas malas nosotros, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Poderoso es el deseo de Dios, presentarnos delante de él bien, santos, perfectos, en una buena relación con Dios. Poderoso. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, vamos a ver, no es en cualquier cosa en la que nos afirmamos. No es en cualquier idea en la que nos afirmamos. No es en cualquier pensamiento en lo que nos afirmamos. Sino que nos afirmamos en la verdad del evangelio que nos ha sido predicado. Donde Jesús tiene el primer lugar en todo. Donde Jesús es el primero siempre, siempre, siempre en todo. Poderoso. Y entonces, entrando a esa parte de Jesús, el primero en todo, que él tenga la preeminencia, aquí tengo que hacer un paréntesis y hacer una aclaración muy importante. Cuando hablamos de Jesús como el primero en todo, Jesús es verdaderamente el primero en todo. Verdaderamente es el primero en todo. ¿Sí? Muchas veces en las iglesias y en las escuelas dominicales a las que por lo menos yo fui, siempre habían historias de otros personajes. Muy pocas historias acerca de Jesús. Muy pocas historias. Incluso muchos desearan que sus hijos a veces fueran como David. Que fuera como David, que mató a Goliat y toda la cuestión, ¿verdad? Y que fuera como Moisés, que abrió el mar rojo, y que fuera como Abraham, un niño de fe, una persona de fe, que fueran como Salomón, lleno de sabiduría y todo. Y muchas veces las lecciones que damos en la escuela dominical a nuestros niños y a nuestros adolescentes es basado en otros personajes. Y no en Jesús.
Mire, yo le voy a ser sincero, nosotros vamos a tener que hacer contrapeso en cuanto a eso y renovar todo lo que le enseñamos a los niños. Ujú. Yo no sé a veces cómo están haciendo en las iglesias, pero en nuestras iglesias tenemos que cambiar muchas cosas, muchas historias que les contamos a nuestros niños, ¿sí? Porque la preeminencia no se le está dando a Jesús, sino a Moisés, a Josué, a Gedeón, a, a Abraham, a David, a Salomón, a los profetas, ¿sí? Y no a Jesús. Entonces algunos van a decir, pero Douglas, es que hay que hablar, hay cosas buenas que hicieron todos ellos, ¿sí? En Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a ver todas las cosas de estos grandes hombres. Pero dice las escrituras que a ellos no se les dio lo prometido, sino a nosotros. ¿Y saben por qué? Porque vino por medio de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el primer lugar. Una vez venido Cristo, cambiaron todas las cosas. Él es el que tiene la imagen del Dios invisible. Él es el que tiene el primer lugar en todo. Él es la cabeza. Y tenemos que hacer eso, tenemos que hacer ese ejercicio de que nuestros hijos verdaderamente conozcan a Dios. Nuestros niños, nuestros adolescentes. No crean que los niños no saben mucho o no aprenden mucho. ¿Saben lo que dicen los psicólogos o los médicos o los que hacen esas cosas? ¿Saben lo que dicen? Que nuestros niños los primeros 5 años de su vida aprenden todo. Los primeros 5 años de su vida aprenden todo. ¿Y qué hacen con los otros años de su vida? Ahí van, ¿cómo se llama? Improve, van mejorando las cosas que han aprendido. Pero si nosotros lo primero que le enseñamos a nuestros hijos es una Biblia, ¿cómo se llama? De esas ilustradas, y lo primero que le enseñamos a nuestros niños es a David matando a Goliat, de ahí sí, claro, el chiquito va a querer ser como Goliat, no como Goliat, perdón, va a querer ser como David. ¿Sí? De repente les enseñamos cómo abrió el mar rojo Moisés. ¡Wow! Yo quiero ser como Moisés, abrir el mar rojo. Y le enseñamos a Pedro caminando sobre el agua. Yo quiero caminar sobre el agua también. Y quiero ser como Josué, que derribó las murallas. ¿Y Jesús? Nadie quiere ser como Jesús. ¿Y saben por qué no quieren ser como Jesús? Porque lo crucificaron. Ajá. No, es que, y a veces he escuchado pastores, es como, nadie puede ser como Jesús. Entonces, ¿qué? Aguántese con ser como Moisés, satisfágase con ser como Salomón, ¿sí? Esté satisfecho con eso. No, el plan de Dios desde el principio es que nosotros fuéramos como su Hijo Jesucristo. Poderoso. Que nuestros hijos, escuchen, nuestros hijos, lo primero que deberían saber un niño cuando llega a la escuela dominical es que entienda que Dios quiere que él sea como Jesús y que él dio la provisión para que fuéramos como Jesús. Poderoso, poderoso. Andar como Jesús anduvo. Hacer esas cosas maravillosas como las que hizo Jesús. Poderoso. Pero no solamente eso tiene que ver con ese hacer cosas, sino el ser. Porque a veces nos confundimos a veces y a veces queremos que nuestros hijos hagan las cosas como las que hizo Jesús. Pero las cosas que hizo Jesús vinieron del ser, el Hijo de Dios. Poderoso. Así que lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es el ser antes que el hacer.
Entonces algunos, por eso es que se confunden, porque entonces la cuestión primero que le enseñamos es, mire, Jesús sanó al leproso, Jesús sanó al paralítico, Jesús le abrió los ojos a los ciegos. Sí, sí, pero eso es el resultado del ser. No sé si me explico. O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que los niños necesitan saber? Necesitan saber que son hijos de Dios. Necesitan saber que están en paz con Dios. Necesitan saber que Dios los redimió. Necesitan saber que Jesús los ha hecho santos, que Jesús los ha hecho perfectos. Eso es lo que Jesús es. Amado, que sepan que son amados por Dios, que son amados, que Dios los ama incondicionalmente, que Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas si son blancos o negros o chinos o de donde sea, si son altos o bajos, si son flacos o gordos. No hay problema. Que son amados por Dios. ¿Saben por qué los niños están tan frustrados en nuestras congregaciones? Porque creen que Dios hace excepción de personas. ¿Saben lo que hizo un pastor un día? Y eso es feo, pero lo hizo un día delante de mí y me dijo, Douglas, yo no quiero a nadie feo en el púlpito. Así me dijo. Yo no quiero a personas obesas en el púlpito. Yo quiero personas bien hechas. Así me dijo. Personas bien hechas. ¿Y quién cree que los hizo a los otros? ¿Ah? ¿Quién cree que hizo a los otros? A esos mismos los hizo Dios. Y le pareció bien a Dios hacerlo. Y a veces nosotros no le enseñamos eso a los niños. A veces a veces vamos a ver, los libros, a veces cristianos, ilustrados, enseñan, digamos, en algunos lugares, solo niños blancos y machos, pelos machos, ¿sí? No tenemos niños indígenas, no tenemos niños negritos, no tenemos niños chinos, ¿sí? Solo anglosajones. Y no estoy buscando pelea, digamos, ¿verdad? Para como pensar en cómo se llama, en que digamos, bueno, es que con los norteamericanos no, o los europeos no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces no ayudan, ¿sí? A veces no ayudan. ¿Sabe? Vea hasta dónde ha llegado. ¿Sabe qué me dijo unos misioneros una vez? Que teníamos que grabar unos videos. ¿Sabe qué me dijo? Douglas, no hay alguien blanco, o sea, de piel más clara, para que la gente vea al frente del ministerio, o ¿verdad? Solamente como una imagen. A la gente, por ejemplo, les gusta ver gente blanca ahí como hablando. Así me dijo. Si la gente pasa por YouTube y ven a un morenito hablando o a un latino hablando, no le van a dar mucha mente, pero si ven a un norteamericano, entonces, sí, le van a poner atención porque es norteamericano. No es cierto. No es cierto. Y a veces ponemos a Jesús, y en esas ilustraciones ponemos a Jesús todo blanquito, con ojos azules y con pelo, no sé, ¿verdad? Y entonces es como cuando hablan de Dios, entonces Dios está con un vestido blanco, una toga blanca, y con pelo rubio. A Dios. Hey, si nos hizo todos a imagen y semejanza de Él, me imagino Dios debe ser multicolor, seguro. Yo no sé. Pero a veces pensamos como que Dios es todo blanquito, ¿verdad? Y piensa, ¿por qué Dios no puede ser un morenito? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque no puede, o sea, digo, y no es una cuestión, vamos a ver, no es una cuestión de tratar de ponerle un color a Dios, no. Es una cuestión de entender el corazón de Dios, su naturaleza, la plenitud, quién es Él realmente, ¿sí? Y entonces hemos puesto por encima de Jesús, de Dios, ideas, ¿sí?
de conceptos personales acerca de cómo se vería Dios, quién es Dios. Entonces muchas personas se sienten como afuera, excluidas. En Dios no hay nadie excluido. ¿Sí? No hay nadie excluido. En Dios estamos todos y nos ama a todos. Él está pensando en todos. Al que va a la iglesia, al que no va, al que piensa en Él y al que no piensa en Él, también lo ama igual. Dios está en paz con todos. Hermanos, de verdad, y eso es algo que tenemos que llevar a nuestros hijos a entender, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestras congregaciones, que entiendan que Dios está en paz con ellos, que Dios los ama incondicionalmente, que Él no ha puesto en ninguna condicional. Él está en la búsqueda de la reconciliación con el hombre. Poderoso. Poderoso. ¿Cómo cambia eso, hermanos? ¿Cómo cambió mi vida? ¿Cómo ha cambiado la vida de mis hijos? Mis hijos se pueden levantar en la mañana e ir donde quieren. Mis hijos pueden levantarse en la mañana y hacer lo que quieren. Están en paz. Ellos entienden la paz de Dios. Ellos entienden el corazón de Dios. Dios, el Padre, recuerden en Juan 3:17, dice, el Padre, ¿sí? No envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo. Que el mundo fuera salvo. Ese es el trabajo de Dios. Salvar al mundo, reconciliar al mundo, estar en paz con el mundo, amar al mundo. Dios no está perdiendo el tiempo tratando de enfermar a uno y que otros tengan un accidente y que el otro esté en una situación y que en el otro tenga otra situación. No, no, no. Dios no está en eso. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted y yo seamos como su Hijo, amados, perfectos, reconciliados, entendiendo eso de Dios. Hay una historia, yo no voy a leérselas, pero quiero contarles esa historia que está en las Escrituras que Jesús mismo habló. Y es una historia maravillosa. Es una historia maravillosa. La historia de dos hijos y un padre. Y ahora, por cierto, que está cerca el Día del Padre en estos días. Así que de anticipado, feliz Día del Padre. Y que, oigan, es un día maravilloso que nosotros ese día podamos. Siempre estamos esperando, y un paréntesis, siempre estamos esperando regalos de las personas. ¿Sí? Como padres. Estamos esperando que mi hijo me regale algo, que mi hija me regale algo, que me chineen a mí ese día. ¿Sabe qué? En el Señor, el Día del Padre es completamente lo opuesto. Es el Padre dándose a sus hijos. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Esa es la idea de Dios del Día del Padre. El Día del Padre no es que usted vaya al supermercado a gastar o a una tienda a gastar productos para su padre. No, el Día del Padre cambia completamente. ¿Sabe qué es el Día del Padre? El día en que nos manifestamos como padres, nos manifestamos como Dios. Si tienes un hijo que no está cerca tuyo, búsquelo, reconcíliate con él. Si tienes un hijo que es muy desobediente, que tiene algún problema, ámalo. Sí, si estás emproblemado con alguno de tus hijos que no se hablan, búsquelo, háblele usted. Bendígalo usted. Y esta historia es muy interesante y con esta historia quiero terminar esta sesión de esta mañana. Eran dos hijos. Y lo voy a explicar a mi manera, ¿verdad? Como está escrito ahí, pero a mi manera voy a como parafraseándolo. Y entonces es dos hijos, el padre, el hijo mayor, el hijo menor, y el hijo menor viene y entonces le dice al papá, yo quiero que me des mi herencia ya.
Ya no puedo esperar que usted se muera. Quiero que me dé las cosas ya. Quiero que me dé todo, ¿sí? Todo. Quiero que me herede ya. Y entonces, el padre sabe qué hace. Lo regañó seguramente. En la mente de nosotros el padre, ¿qué hubiera hecho usted? Seguramente hubiera hecho este niño majadero, niño que no sabe nada. Tome, ¿verdad? Vaya, Brett, vaya a trabajar, vaya a hacer algo, ocúpese en algo de estar pidiendo la herencia. Todavía no le toca. Ajá. Pero no, ¿sabe qué hizo este padre? Según Jesús, le dio la herencia. Le dice, tómelo. Bueno, no era tu tiempo para eso, pero bueno, tómelo. Ya que usted lo quiere, tómelo y váyase. Haga lo que quiera. Así que el hijo tomó la herencia y se fue. Y dice Jesús, no yo, dice Jesús que el muchacho fue y gastó todo eso en prostitutas. Lo gastó, malgastó todo. Lo gastó en prostitutas, lo gastó en lo que él le viniera la gana. Y un día se quedó sin nada. Y seguro muchos de nosotros hubiéramos dicho, ajá, se lo dije. Ahora que coma un cable, ahora que le vaya mal, para que aprenda, ¿sí? Yo estoy seguro que diríamos eso. Posiblemente yo hubiera dicho eso en otro momento. Gracias al Señor por su gracia. Y gracias al Señor porque ahora entiendo el amor de Dios. La paz de Dios. Poderoso. Que me permite ahora amar y no hacer acepción de personas. Que me permite ahora estar en paz con todo el mundo. Ustedes no saben las cosas que me han hecho recientemente o en otros tiempos, pero sigo en paz y sigo amando a las personas. De verdad. Gracias al Señor por su gracia infinita que Dios me mostró a mí y que ahora puedo mostrarlo a otras personas. Y el hijo estaba ahí, ya comiéndose un cable, comiéndose la comida. Dice que deseaba comer la comida de los chanchos. Quiere decir que ni siquiera la comida del chancho le daban. Pero quería comer eso, aunque sea. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué pasó? Él pensó. Vea el concepto que este hijo tenía de su padre. Dice, voy a volver a la casa de mi padre. Qué poderoso. El concepto del padre. Él sabía que su padre lo iba a recibir. Él sabía que su padre lo iba a recibir. Él dice, voy a volver a la casa de mi padre, de mi padre. A veces hay padres que le dicen a los hijos, aquí usted, si usted se fue, usted murió para mí. Y a veces le decimos eso a las personas. A veces le decimos eso a los miembros de las congregaciones. A veces decimos, si usted se va a esta iglesia, usted ya murió para mí. Usted ya no existe para mí. Como me decía una hermana, que ella porque se fue a una iglesia que le pareció más cercana, ¿verdad? Entonces ya el pastor ya dejó de hablarle, el pastor ya dejó de comunicarse con ella, ya el pastor ya no le habla. Y le pidió a los demás hermanos de la congregación que no le hablaran. Así somos. Así somos. Porque no hemos entendido el amor de Dios. Y dice que el que no ama a su hermano no conoce a Dios. El que no ama a su hermano no conoce a Dios. Poderoso. Y entonces este muchacho viene y dice, voy a ir de nuevo a donde mi padre, a la casa de mi padre. Y conste, Jesús no estaba mencionando aquí la iglesia, la congregación ni nada. Voy a volver a la congregación donde salí. No. Dios no está hablando de eso. Jesús no está hablando de eso. Jesús lo que decía era que este muchacho dijo, voy a ir a la casa de mi padre, a la casa de mi papá. Y se levantó y se fue. Y en el camino iba pensando, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir que me convierta en un siervo. ¿Saben? Yo me puse a pensar, ¿por qué el muchacho dijo esto? ¿Por qué el muchacho estaba pensando en esto? Yo creo que él tenía una idea de que el padre lo iba a poner de nuevo como hijo.
Y él decía, es demasiada vergüenza lo que yo le hice a mi papá. Él me va a poner como su hijo y es demasiado malo lo que yo hice. Así que con que él me ponga como un siervo de él es suficiente para mí. Poderoso. Él sabía quién era su padre. Así que él decidió volver. Iba de camino con ese pensamiento. Pero dice Jesús que cuando el padre lo vio de lejos, el padre lo vio de lejos, el padre lo vio de lejos. Escuchen, el padre estaba esperando el regreso de su hijo. ¿Estás tú esperando el regreso de tu hijo, de tu hija? Aquí que no venga, diríamos. Aquí que no venga, quedó embarazada, aquí que no venga. No. Esperamos el regreso del hijo. Esperamos el regreso de nuestros hijos. Esperamos el regreso de nuestros hijos. El padre esperando el regreso de sus hijos. ¿Quieres conocer a Dios? Ese es Dios. Que siempre está esperando tu regreso. Siempre está esperando tu reconciliación con Él. Siempre. Poderoso. Poderoso. Él siempre estará ahí esperando ese momento de regreso. Y sabe, cuando lo vio, fue movido a misericordia. Vaya, ¿sabe? Es movido a misericordia, que ya no le importa cómo huele, ya no le importa cómo viene vestido, ya no le importa qué cara tiene, ya no le importa cómo llega. Con que haya regresado es suficiente. Poderoso, 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 maravilloso. Ya regresó a casa y fue y corrió y lo abrazó. Y se alegró con él y le dijo, este que estaba muerto ha vuelto a la vida. Y llamó a los siervos y les dice, hey, tráiganle un zapato nuevo, tráiganle vestido nuevo, traigan perfume, maten al ternero más grande que tengamos y hagamos una fiesta. Porque mi hijo ha regresado. Poderoso. Poderoso, ese es el tema de Dios, es el tema maravilloso de Dios, de amar, de reconciliar, de estar en paz. Poderoso. Pero siempre habemos otros como el hermano mayor, porque la historia no termina ahí, la historia sigue ahí. Cuando el hijo mayor ve que le ponen el anillo, un anillo nuevo, ¿sabe lo que significa el anillo? El anillo significaba un puesto de honra. Está por encima ya ahora es mayor. Poderoso. Es el mismo heredero, vuelve a ser heredero. Poderoso. Vuelve a ser heredero. Y el hijo mayor entonces sale y dice, no, un momentito. Que le pongan un zapato nuevo, no hay problema. Que le pongan un vestido nuevo, no hay problema. Que bueno, que hagan una fiesta, pues todavía por ahí. Pero que le pongan el anillo, lo está declarando heredero otra vez. Si fue y malgastó todo. Y a veces así somos con las personas. A veces así somos. ¿Sí? Pero este no es Dios. Así no es Dios. Dios da todas las muestras de amor y misericordia y bondad, lleno de esa plenitud de amor y bondad. Ese es Él, esa es su naturaleza. No podemos pensar de Dios diferente. Puedes tener la confianza, si estás alejado, puedes tener la confianza de poder volver a casa y no pasa nada. Y yo sé que algunos de repente van a sacudirse así, ¿cómo que no pasa nada? ¿Y dónde está el castigo? ¿Dónde está la terapia que tiene que llevar? ¿Dónde está ¿cómo se llama? ¿Cómo nos decían que teníamos que hacer? Nos decían que teníamos que hacer algo, yo me acuerdo, es que como casi no hacemos eso, casi ya no escucho esas cosas. Disciplina. ¿Dónde está la disciplina que va a llevar este varón o esta mujer? ¿Sí? ¿Cuántos meses le vamos a poner de disciplina?
¿Sabe qué? Todo lo contrario es Dios. Va a hacer una fiesta porque has regresado. Poderoso, poderoso, mis hermanos. Él va a hacer una fiesta, te va a revestir nuevamente con ropas de honra. Puedes venir a Él, puedes volver, puedes regresar a Él y no pasa nada. Bueno, sí pasa algo, que te va a seguir amando Dios y que te va a vestir y que te va a hacer una fiesta y que te va a poner tu anillo de honra como hijo de Él. Poderoso, 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 poderoso. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios de las Escrituras. No te confundas, no le crea a nadie que diga otra cosa diferente de Dios, porque aquí en las Escrituras es donde está. Y si todavía quieren ir las personas al antiguo pacto y a relacionarte con Dios del antiguo pacto, no. Porque ahora Dios está en una relación con nosotros bajo un nuevo pacto. Sí, señores. Está en una relación nueva con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Poderoso. Y no es que, no quiero que alguien vaya a decir, es que dice Douglas que hay dos dioses, que un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Primero. No, no, no. De la manera en que Dios estaba tratando, ¿sí? Era muy diferente a como nos trata ahora en Cristo. Pero siempre el pensamiento de Dios siempre fue amarnos y reconciliarse con nosotros. Siempre. No ha cambiado. Lo hablaba a través de los profetas, lo enseñó a través de todas las cosas del tabernáculo, siempre mostrando al pueblo de Israel el trato que él quería tener con nosotros, siempre. Así que ese es el pensamiento de Dios. Y así es como entramos en este crecer en el conocimiento de Dios. Va cambiando todo, mis hermanos, va cambiando todo, cambia todo. Amén. Eso es lo que quería compartir esta mañana. Comentarios, como siempre, comentarios. Espero que les haya ayudado, de verdad. A mí me ha ayudado muchísimo, grandemente me ha ayudado muchísimo en todo esto. Así que comentarios, ¿tienen algún comentario? Ya saben, solo levanten la mano. Pastor Ali, de Chinandega, Nicaragua. Está abierto. Abra el micrófono nada más, Ali. A eso. Ya está listo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Sí, señor. Cada día, Douglas, aprendemos. Sí, señor. Me impresionó algo que me llamó mucho la atención y vos lo mencionabas, que no es el hijo llegando al padre. Yo creo que este tema es bastante muy bonito porque nos enseña precisamente nuestra paternidad, de darle a nuestros hijos su cobertura y protección. Sí. Y claro, vos decías algo interesantísimo. Tus hijos y nuestros hijos deberían de estar en paz, en tranquilidad. Sí. Y nuestros hijos no están ajenos a lo de nuestra casa. Sí. Mis hijos pueden comer a la hora que quieren, pueden coger comida a la hora que quieren comer, correr, jugar, gritar, porque están en su casa. Sí, sí. Esa es su casa. Y esa es una bendición, porque la verdad nosotros esperamos de que sean nuestros hijos proveyéndonos. Y somos nosotros los padres, los proveedores. Y algo interesante que precisamente he escuchado un día de esto que decía un pastor, que acerca del tema del hijo pródigo. Sí. Que el hijo fue y comió, dice, de las algarrobas de los cerdos. Entonces hay un momento, ¿cómo que comió? No. Dice la escritura que ansiaba, pero no comió. Sí. Se pasó una necesidad tremenda. Sí. Pero algo interesante que nos muestra la escritura, el amor del Padre hacia nosotros, el amor del Padre, el amor de Dios hacia sus hijos, que aún gastándolo todo lo que tenía, dice la escritura que regresó y le hicieron un gran banquete, una buena fiesta.
hecho, había mucha envidia y mucho resentimiento del otro hijo. Entonces vemos cómo el regreso del hijo pródigo hacia su padre y la inconformidad de ¿cómo se llama? Del padre del pródigo a darle contentamiento a sus hijos. Así es de que la verdad que poderosísimo, interesante y creo que eso es de incorporarlo nosotros en nuestra vida y continuar siguiendo siempre siendo buenos padres, ejemplos de la verdad, ejemplos de la justicia del Señor. Y creo que estamos ahí creciendo y guardando eso en nuestros corazones y siendo el ejemplo a diario para nuestros hijos. Gracias, brother. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Y a Amén. todos en general. Bendiciones. Sí, Señor. Amén. Amén. Un abrazo a toda tu familia por allá, a todos sus hermanos por allá Gracias. en Vega, Nicaragua. ¿Alguien más? Por ahí vi la mano de alguien. Sí, alguien más ahí. No me acuerdo a quién vi. Así que, ¿algún comentario más? Y esto es de verdad, es bastante, a veces me dicen Douglas, pero es que un momentito, o sea, ¿dónde está el honra a padre y a madre? Sí, ahí están las escrituras. Ajá. Pero no dice que tienes que celebrarle un día, no dice que tienes que, hago en church, no dice que tiene que comprarle algo, honrarlo. Sí, eso es lo que dice. No dice que tienes que llevarlo a comer o sea, si no celebramos hoy, entonces ya, igual pasa con el Día de la Madre. Sí, entonces de repente es todo el comercio que hay con respecto a eso. Celebramos todos los días, honramos a nuestros padres todos los días, los respetamos, que la gente, como un padre es honrado cuando dice que ven al hijo con buen comportamiento, a un hijo bien portado, un hijo que habla bien, un hijo que es honra para sus padres. ¿Sí? Entonces el mejor regalo que los hijos pueden darle a un padre es que la gente hable bien de él, que hable bien de sus hijos. Ajá. Y así es como funciona. Mr. George, you have to open your mic, George. Sí, sí, señor. Gracias. I appreciate you teaching on this subject. It's very important. Aprecio mucho que estén hablando de ese tema porque es muy importante. Began to attend this class. Mm-hmm. Can you repeat that, George? I didn't hear you clearly. I did a little bit of a follow-up. Here, let me turn my air conditioner off. Yeah. I did a little bit of a follow-up study on this topic. Hice un poco de estudio acerca de este mismo tema que estamos hablando. And the only way we can fully know God is if God reveals himself to us. Y la única manera en que nosotros podemos tener un conocimiento pleno de Dios es que si Dios se revela a nosotros. Amen. But let me say hello to everybody I have not seen for a while. So hello. Así que déjenme decirles primeramente hola a todos, que hace un rato que no los saludo. I just have to say something about someone in the meeting. I don't want to say out loud publicly who this person is. Solo quiero decir algo de alguien que está en la reunión, pero no quiero decirlo en voz alta su nombre o mencionar su nombre. Just a word of encouragement not to get so busy in the ministry that you don't take care of yourself. Que no debemos de ocuparnos tanto en el ministerio que no tenemos tiempo para ocuparnos de nosotros mismos. Because you can't do what other people are supposed to be doing. No puedes estar haciendo lo que otras personas están haciendo. Amen. Mm-hmm. This is how the body operates. And así es como trabaja el cuerpo de Cristo. It could be that you don't have enough people. Tal vez puede ser que no tengas suficientes personas. But even if you do, people need to realize that everybody in the body has at least one gift. Así que es importante que todos
entiendan cuál es el don que tienen y ejercer ese don que tienen. And so we need to ask our people to seek the Lord as to what their gift is, what their function is, what their calling is. Así que tenemos que hablar con las personas y hacerles y preguntarles cuál es su llamado, cuál es su don. It's an easy trap to fall into if we don't do that. Es muy fácil caer en esa trampa si no lo hacemos. Amen. That's all I've got to say. Amén, amén. Eso es todo lo que tengo que decir. Y George, mire, a veces nos ocupamos tanto en esas cosas que no tenemos tiempo para andar con el Señor. ¿Sí? No tenemos tiempo. And George, sometimes we are so busy in these ministry things that we forget to walk with the Lord, to walk with Him, to understand Him. Y eso es lo que nos pasa muchísimo. ¿Sí? Que de repente estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para caminar con el Señor, para escuchar su voz, para comunicarnos con Él. Y necesitamos de verdad tomar ese tiempo, porque es el tiempo de Él con nosotros. Y algo que decía George, muy interesante, que la plenitud, y Jorge, creo que Jorge también lo mencionó la semana pasada, no podemos llegar a ese conocimiento si Dios no es quien se revela. Pero lo bueno de todo es que Él sí tiene el deseo de revelarse a nosotros. ¿Sí? Él sí tiene un deseo de revelarse a nosotros. Y se ha revelado a nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice el Señor que el Espíritu Santo es el que iba a ser enviado para hablar con nosotros todas las cosas que nosotros no podíamos entender en cierto momento. Así que poderoso, poderoso. Seguimos creciendo en eso. La próxima semana seguimos en este tema. Y así que un comentario más, o si no, entonces terminamos la reunión. De verdad, gracias a todos por conectarse esta mañana. Una bendición poderosa. Y a todos los hermanos que van a estar viéndonos por el canal de YouTube, por el mensaje que vamos a subir. Yo creo que van a ser de mucha edificación también. Jorge, sí, adelante. ¿Cómo están? Un saludo para todos. Saludos, Douglas. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho que todo ande bien. Sí, señor. Pues un comentario sería como recordando un poco mientras uno andaba un poco enredado con estos conceptos de la ley, pero creyendo en Jesús, había una especie de paradigma en uno, donde uno creía que Dios sí se complacía en infringir como cierto mal a las personas, ¿no? Sí. Cuando se portaban mal. Sí, sí. Porque es que eso es un poco lo que uno lee en el Antiguo Testamento, entonces uno queda con esa idea y uno cree que de verdad Dios quiere hacerle daño a la gente, ¿no? Y pues uno es carnal, uno está mal enfocado, uno no entiende muy bien a Dios y esa idea le gusta a uno, vea, curiosamente, a uno le gusta esa idea de que si alguien hace mal, entonces lo que merece es muerte, ¿no? Sí, sí. Porque uno es carnal. Pero en realidad, lo que Dios propone a través de Jesús, pues que Jesús es la imagen misma del Dios Altísimo, ¿no? O sea, tal y como es, como el método que va a usar, va a ser su benignidad para guiarnos al arrepentimiento. Eso está en Romanos 2:4, ¿no? Sí. Más o menos es menospreciar las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces el método que utiliza Dios con la manera carnal que uno tiene de ver a Dios, porque uno sí está esperando que Dios, o sea, bueno, incluso como mátalo, quítale la vida, acaba con mis enemigos. Y lo que ahora nos está mostrando Jesús es, o sea, no los voy a condenar. Incluso hay por ahí un salmo que dice que orando por todos los que estando en la cruz, es ese como el ejemplo que podemos tener de referencia, que aún estando en la cruz Jesús decía, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea,
Es que es tremendo, el estándar de Jesús de verdad es una cosa bien, bien buena, digo yo, ¿no? Sí, Le sí, cambia a uno totalmente el método porque es, en lugar de orar para que Dios haga algo con la bondad del Señor y así puedan tener arrepentimiento. La oración de uno sí cambiaría. Sí, las oraciones de David, pues sí era como acaba con mis enemigos, persíguelos, y ahora la oración debe ser distinta. La oración es como, Señor, que ellos puedan gustar tu bondad. Algo parecido a Pablo, ¿no? Que lo que ocurrió con Pablo para que se diera ese cambio fue gustar la bondad de Dios, conocerlo directamente, verlo así de primera mano. Entonces creo que sí, en nosotros los cristianos tiene que haber ese cambio también y aprender cómo la benignidad de Dios se nos vuelve una herramienta, un instrumento para que los enemigos conozcan a Dios, que es el interés del Señor, ¿no? Esa sería como una aproximación súper importante. sí, señor. Y ya no, es que yo me la paso oyendo por ahí predicadores y siempre caen en lo mismo, ¿no? Ahorita que es tiempo de elecciones en Colombia, entonces es muy fácil que las iglesias se reúnan a orar, las grandes, y empiezan a reprender al diablo Sí, y, sí, Señor, castígalo, ¿cierto? Al candidato que no les gusta. sí, sí, Entonces es bien particular, ¿no? Ese sí. mecanismo que ellos tienen, pues, para que no llegue al poder alguien que no conviene, es basado un poco en maldad y no en benignidad. Y ahí sí toca hacer Uh, definitivamente un cambio. sí, señor, sí, señor. Jorge, digo, qué Bueno, tremendo pues eso, eso ¿verdad? sería. O sea, digo, qué interesante eso, de que muchas veces, em, digamos, lo que he visto a veces es como cómo nos hemos hecho de enemigos nosotros, ¿sí? De enemigos nosotros, porque a veces siempre es, en lugar de amar a las personas, los hemos echado, ¿sí? De tal manera que se convierten en enemigos de Cristo, enemigos, bueno, no de Cristo, enemigos nuestros, porque en realidad Dios está reconciliando a ellos también, pero está basado solamente en ideas o en opiniones nuestras, ¿verdad? De que no deberían de ser como, que digamos, que la gente debe ser como yo pienso que deben de ser, ¿verdad? Y aún, imagínate, si todos los, mira, vieras lo que pasa aquí cuando hubo elecciones aquí, mira, habían como 4 candidatos cristianos y se daban palo entre ellos, ¿sí? Y es terrible cómo hacen eso, ¿verdad? Pero bueno, lo que buscamos es siempre la reconciliación, ¿verdad? Y el amor de Dios mostrado a las personas, que la gente pueda ver eso. Y poderoso, gracias por compartir eso esta mañana. Bendiciones, un abrazo grande. Tengo unas cosas que hacer ahora temprano. Están cambiando todo el cableado de internet aquí en la casa y todo, así que tengo que atender algunos asuntos. Así que un abrazo a todos. Espero que tengamos una mejor señal la próxima vez y todo. Así que un abrazo grande a todos. Nos vemos la próxima semana a seguir creciendo en este conocimiento de Dios. Ya podemos ir dando pasitos, pasitos, pasitos pequeños, pero vamos creciendo en ese conocimiento. Un abrazo, bendiciones a todos. Chao.